¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es Carlos Rivera, él es director del Instituto de Defensa Leal. ¿Qué tal, Carlos? Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, sintomáticamente de un tiempo a esta parte, la entrevista política gira en torno a temas relacionados con el sistema de justicia. Es inevitable, ¿no? Sí. En el último año es inevitable, ¿no? La política se ha cruzado con la justicia, ¿no? Y me parece que ese es un dato de la realidad, de la actividad judicial que se está desarrollando, del activismo del Ministerio Público y sobre todo del avance de las investigaciones, que han dado cuenta del compromiso en hechos abiertamente delictivos primero de todos los expresidentes vivos, ¿no es cierto?, y de otros políticos como Keiko Fujimori, que aspiraron en su momento a la presidencia de la República. Pero también se habla de política dentro del sistema de justicia. Por ejemplo, en lo que concierne al Ministerio Público, es claro que hay dos bandos que están permanentemente enfrentados. En ese sentido se habla en estos días de una posible hostilización a los fiscales Vela y Pérez, sí, de parte de su jefe. Su jefe y algunos subalternos, sí, cuya última manifestación sería esta solicitud de información acerca de los cuestionamientos al acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht. Así es. ¿Entiendes tú eso como una hostilización? Sí, mira, en realidad me parece que desde hace 2 o 3 meses es posible ubicar, yo diría casi por semana, algún hecho que tiene una característica muy importante, que es algún pedido de información, alguna investigación, algún nivel de presión. Procesos disciplinarios. Procesos disciplinarios, sí, que en realidad ya sale de lo normal, ¿no es cierto? Yo no niego que la Fiscalía de la Nación tenga esa atribución y que el órgano de control interno también la tenga. Pero en realidad en el caso de Pérez, de Vela y del equipo de Lava Jato, en realidad eso ya se ha vuelto un hecho de carácter sistemático y por lo tanto eso ya no es casualidad, ¿no es cierto? Ya hay, esa es la mayor evidencia de que hay una decisión de presión, de hostilización, de perturbación de lo que están haciendo. Digamos, Vela anunció que Pérez Gómez tenía 18 investigaciones en control interno, por lo tanto eso ya creo que es la extralimitación de cualquier marco de atribuciones legales y ya entra en el terreno de que hay una decisión política del fiscal de la Nación de ponerle coto y de perturbar lo que es... ¿Perturbar nada más o entiendes tú que todo esto forma un rosario que tiene una dirección y que podría terminar en lo que muchos temen, que fuese la remoción? Nosotros desde el IDL estamos absolutamente convencidos que es esto último que mencionas, es decir, que se busca la remoción de estos fiscales. Sí, sin duda, ¿no? Me parece que el fiscal de la Nación lo que ha hecho es seguir una estrategia como que de demolición, ¿no es cierto? De ir un poco sumando punto tras punto y hecho tras hecho para que la destitución o el cambio de Pérez Gómez y de Vela se vea como algo natural. Se vea como algo natural, porque decir, hoy mira la consecuencia de A, B, C, D y X, ¿no es cierto? Y ese terreno es el que se ha ido preparando desde hace... ¿Y tú tienes la impresión de que la opinión pública, bueno, la opinión pública es un montón de gente, pero una mayoría de la opinión pública acompaña ese proceso y esa impresión de que hay una suma de elementos negativos que conducen inexorablemente? Es medio complicado que la opinión pública en general acompañe todos los sucesos que se han dado, me parece medio complicado. No, digo, el balance general de toda esta situación. En el balance general yo creo que sí, ¿no? Me parece que hay una muy clara percepción de que desde ese equipo de fiscales y desde parte de los jueces de la Sala Penal Nacional hay una decisión de impulsar las investigaciones, de avanzar las investigaciones. Y desde el lado de la Fiscalía de la Nación hay una clarísima decisión de perturbar esa actividad y de bajarse, como se dice popularmente, bajarle el ritmo a la actividad que está realizando sobre todo el fiscal Pérez Gómez y del fiscal Vela. Eso me parece que es un dato absolutamente claro y que es probable, como suele ocurrir en la política peruana, que tenga un punto de definición en los próximos días, justamente aprovechando la época de fiestas en la que... Pero ya se ha hecho tanta luz respecto de este posible desenlace que la idea de que la fiesta navideña podría servir para digamos, camuflar un poco la circunstancia, parece que no funciona. El mismo razonamiento parece que tuvo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para conceder el indulto un año y la Navidad solamente sirvió para que las luces del árbol navideño iluminaran mejor las circunstancias. Sí, yo creo que si Chabro ya tiene esa decisión, y nosotros no tenemos ninguna duda que la tiene,
me parece que tendría que valorar y mirar el ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero también nos da la impresión de que tras todo este tema está un hecho singular, de singular importancia, que es el acuerdo de información con Odebrecht. Me parece que lo que ha motorizado y hacia lo que se está jugando en términos de definiciones, primero por un lado de parte del equipo de los fiscales, porque me parece que eso no se había tenido tanto en cuenta y es un asunto fundamental, no solamente porque se va a pagar un monto importante de reparación civil, sino sobre todo por la información que va a proporcionar Odebrecht, que me parece que es el dato más relevante y más importante, porque va a potenciar las investigaciones o va a determinar la existencia de una prueba, yo diría, absolutamente plena para formular ya acusaciones y entrar con el mejor de los pies a un proceso de juicio oral. Pero por el otro lado, claro, también desde el lado de la Fiscalía de la Nación y de quienes están sosteniendo al fiscal, me parece que están viendo que ese es el mayor riesgo que van a enfrentar. Más allá de las prisiones preventivas, de los impedimentos de salida, el mayor riesgo que creo que están viendo es que la información de Odebrecht termine siendo devastadora, como ha dicho un medio de comunicación. O Globo, exactamente. ¿No? Ese es el escenario. Y la visita de Rosa Bartra al fiscal de la Nación en días recientes, que ella dice que informó, pero luego resulta que sostiene que ese tipo de visitas se informan después al resto de la comisión, quiero decir, porque ella, en tanto presidente de la comisión, dice que hizo esa visita. Mira, eso, digamos, muy pocas cosas hay que creerle, creo, a Rosa Bartra. En realidad, en este tema me parece que lo que ha ido es un poco a, como se suele decir, centrar la estrategia del fujimorismo respecto de la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto? Y ahí ellos tienen un interés muy claro, muy directo, para que el fiscal de la Nación presione sobre la actuación específicamente del fiscal Pérez Gómez, quien es el que maneja las investigaciones preliminares tanto de Fuerza Popular como de Keiko Fujimori. Y me parece que... Y Chávarri cumple. Y Chávarri cumple, porque además luego de esas visitas comienzan justamente las presiones y los pedidos de información sobre un asunto fundamental, que es este tema del contenido del acuerdo y los alcances del acuerdo. Vela le ha terminado respondiendo, creo que en los términos absolutamente correctos, de la que el acuerdo tiene un carácter estrictamente reservado, incluyendo al propio fiscal de la Nación, pero pareciera que no es una coincidencia de que las visitas o que estos pedidos de información, recordemos que ha ido 2 solamente en los últimos días. Primero, cuáles son las investigaciones y cuál es el estado de las investigaciones, de por lo menos 15, y luego el contenido del acuerdo. Pero cuando hablamos de política dentro de la Fiscalía y hablamos de dos bandos, también hablamos de golpes de ida y de vuelta. Declaraciones de parte de Vela y de Pérez a propósito de Chávarri, ¿te parecen que han estado fuera de lugar? Mira, en algún caso, por ejemplo, cuando termina la famosa audiencia y sale Pérez y dice, hace ese pronunciamiento solo sobre la permanencia o no de... Sí, yo creo que pronunciamientos como ese específicamente, el de del final de la audiencia de Keiko Fujimori, me parece que no le correspondían al fiscal. En realidad, creo que ya estamos, lamentablemente, Mario, viviendo una situación absolutamente irregular. O sea, no es regular, no es correcto. Yo diría que haya un nivel de confrontación entre un equipo de fiscales de los casos más emblemáticos y más importantes y la cabeza del Ministerio Público, digamos. Eso no va a conducir a nada importante ni nada bueno. Pero creo que la principal responsabilidad no está en el papel de los fiscales. Pueden ser, digamos, hasta desatinadas las declaraciones, no las investigaciones que están haciendo. Lo desatinado y lo fuera de lugar, yo diría inclusive lo ilegal, es lo que el fiscal está haciendo. Claro. Meterles presión para que rompan el ritmo de investigación, para que no hagan lo que están haciendo, y me parece que además, eso es lo que ha generado esta situación. Hay una responsabilidad proporcional a la dimensión del cargo que ostenta cada uno. Obviamente que sí. Ahora, dentro de esta confrontación, también hay declaraciones como la de hace un par de días del presidente de la República y ayer, me parece, del presidente del Consejo de Ministros acerca de la inconveniencia de que se remueva a esos fiscales. Sí. El presidente de la República diciendo todo el respaldo, pero respetando la independencia, lo que, digamos, es en el mejor de los casos una paradoja, sino una directa contradicción. Es una paradoja, efectivamente. Mira, yo respeto la opinión del presidente, me parece que el presidente lo está haciendo en el marco del proceso político que él viene desarrollando. Pero, ¿corresponde que desde el Poder Ejecutivo se haga una afirmación de esa naturaleza? ¿O mira, cualquier declaración del presidente yo creo que tendría que tener un carácter bastante general, inclusive en los temas de justicia, ¿no es cierto? Hay una independencia de poderes, es el principio básico del Estado de Derecho. Por supuesto. No debería haber un pronunciamiento del presidente en el sentido, oye, yo quiero defender a tal o al fiscal A o B. Me parece que a eso no se debería llegar.
Creo yo, y ahí encuentro yo una justificación de que el presidente está entendiendo el mismo proceso que nosotros estamos viendo, digamos, que la posibilidad de la salida, de la destitución o del cambio administrativo de funciones de Vela y de Pérez, obviamente cambiaría el ritmo de las cosas que se están haciendo desde la Fiscalía, y creo yo que eso sí afectaría en general. Me parece que no solamente es la afectación a una investigación en particular, sino en general, porque obviamente eso que está haciendo Vela y Pérez Gómez es lo que está liderando el proceso de lucha anticorrupción. ¿Son excesos aquello en lo que han incurrido el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República a hacer comentarios sobre la no remoción de fiscales referida específicamente clarísimamente a esta situación de Vela y Pérez? Si es que los pronunciamientos son de carácter general, yo diría que ¿Han sido de carácter general? Entonces, si quieres, pregunto. No han sido de carácter general, porque obviamente están refiriendo primero a una situación muy concreta, dos fiscales o el equipo de fiscales de la Bajato, ¿no es cierto? Pero me parece que, de todas maneras, hay un ámbito de intervención desde la política y desde el Poder Ejecutivo que en una situación regular me parece que no debería presentarse, pero acá las circunstancias de la política y del desarrollo de los acontecimientos dentro del Ministerio Público están haciendo que eso ya no solamente sea un problema de carácter institucional y un problema, digamos, administrativo entre la cabeza de la Fiscalía y los fiscales, sino ya de la política nacional. Y en ese escenario pretendo no justificar, entender un poco la intervención del jefe de Estado, ¿no? Pasemos de la Fiscalía al Poder Judicial. Ayer el Comercio ha revelado, a través de fotografías y pantallazos de grupos de chat, que en el cumpleaños del año pasado del ex juez César Inostroza estuvo presente. Bueno, es una foto que parece de James Bond, ¿no? Porque está rodeado de 8 damas. 8 o 9 jueces. Sí. Pero una de ellas es María León Yarango, que debe resolver la apelación sobre la prisión preventiva de Keiko. Se supone que eso puede ocurrir en cualquier momento, los rumores están... Estamos hemos superado el plazo de 48 horas que tiene la sala. Es cierto que el presidente dijo que no iban a cumplir ese plazo porque el tema era complejo, ¿no? Pero estamos en el plazo, ha aparecido esta información y en realidad sí es una información para preocuparse, ¿no? Pero digamos, llega a ser cuestionable un fallo en un sentido o en el otro de la magistrada María León Yarango. Mira, en realidad las causales de una recusación de un magistrado están establecidas en la ley, ¿no es cierto? Sí. Y una de ellas es justamente la posibilidad de que desde la Fiscalía o de la Defensa se pueda cuestionar su independencia, más allá de vínculos que en este caso vínculo familiar me refiero, no existe. O sea, ¿una fotografía puede ser suficiente para semejante, digamos, cargo? Mira, creo que no podría ser suficiente si es que no hay otros elementos de información que pueden darle un mayor contexto en el sentido de que la persona acá, que digamos es la más relevante, que es el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, ¿no es cierto?, pudiera tener un nivel de influencia respecto a la decisión de esa jueza. Creo que las sospechas que se han levantado va en esa dirección, porque, digamos, Inostroza no es un personaje distante del tema de Keiko y de la propia Keiko Fujimori. Digamos, parte de las develaciones de los audios fue en la dirección de que Inostroza había hecho una serie de maniobras para que la apelación o la casación del plazo de la investigación preliminar llegara a su sala, y todo parecía indicar que ya había una suerte de acuerdo previo para que tome una decisión que no fue así, porque se revelaron los audios y él tuvo que salir, fue acusado y luego se fugó del país, ¿no es cierto? Me parece que el elemento que puede determinar una mayor existencia de una sospecha respecto de la no independencia de la jueza León es esa, digamos, el vínculo de amistad que pueda tener o que pueda haber tenido con el juez supremo César Inostroza Pariachi. Ahora, eso en el curso de una investigación de carácter judicial tendría que plasmarse en un pedido concreto, más allá de una sospecha que está un poco circulando en las redes sociales, en la opinión pública. Me refiero a que el Ministerio Público tendría que presentar una recusación para que no vote la jueza en una causa que en este momento todavía está en etapa de deliberación. Y lo mismo vale, digamos, mutatis mutandi, para María Vidal La Rosa, que
ha sido designada recientemente jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura y que está también en la, al costado en la fotografía. De nosotros, ¿no? Sí. Mira, ahí sí yo tendré una opinión, me parece un poco más, radical, en el sentido de que creo yo que eso sí afecta la imagen de alguien que va a tener como función ya no decidir un caso, sino decidir todos los casos de todas las quejas y denuncias de control interno en la Corte de Lima. Ahí sí me parece que la apariencia de quien ejerce un cargo tan importante como el control interno de la magistratura en una Corte de Justicia me parece que es fundamental, ¿no? Y este dato sí me parece que la afecta gravemente, porque ya no se trata de que tome una decisión sobre elementos de convicción de un caso, sino sobre el conjunto de la actuación del sistema de justicia en un momento en el que ciertamente se exige no solamente un proceso de renovación, sino que en realidad las apariencias de la independencia, la corrección en cuanto a la función pública que ejercen los magistrados debería ser la mejor. Ahora, eso también se podría decir respecto de la elección del juez Waldo Jauregui en la Corte Suprema, ¿no? Es decir, me parece que, por lo tanto, lo que pareciera estar expresando en este momento el Poder Judicial en el momento de cambio de las autoridades, tanto de gobierno como de control interno, es que ha vuelto a la normalidad, ¿no es cierto? Una normalidad en la que van cambiando nombres, pero lo único que se está haciendo es un poco garantizar de que ocurra lo mismo que venía ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué ocurre en la eventualidad de que le levanten la prisión preventiva a Keiko Fujimori? ¿Cómo queda la investigación? ¿Queda comprometida? ¿Qué puede hacer todavía la Fiscalía? En primer lugar, ¿consideras tú que es importante la prisión preventiva Mira, desde mi punto de vista, la Fiscalía había, de los tres elementos que pide la ley, la prueba vinculante al hecho delictivo, el peligro de fuga y el peligro de perturbación, desde mi punto de vista creo que la Fiscalía había logrado una fundamentación muy potente y muy sólida en el tema de la acreditación al vínculo del hecho delictivo y la perturbación de la actividad probatoria. Sí. A mí no me quedaba ninguna duda que ahí iba a haber un mandato de prisión preventiva. Por lo tanto, que se desestime o se revoque la prisión preventiva, habría que ver los fundamentos, pero creo que sí sería un golpe significativo al curso de la investigación. Es cierto que procesalmente hablando la investigación va a continuar, simplemente se restablece la libertad de los investigados. Pero habría que ver cuáles son las consideraciones que el tribunal emite, por ejemplo, sobre eso que parecía debidamente sustentado en cuanto a la vinculación con el hecho delictivo, es decir, con el hecho de haber recibido dinero de parte de los funcionarios de Odebrecht, o con el hecho de haber perturbado la actividad probatoria con el chat La Botica y todos los elementos de convicción que la Fiscalía supo sostener. Hay que ver de nuevo el contenido de la resolución, pero pudiera tener un efecto muy importante en términos de golpear la investigación. Y la imagen de Concepción Carhuancho. Obviamente que sí, creo que aquí el primer cuestionado pasaría a ser Concepción Carhuancho, sobre lo cual seguramente van a llover una serie de defensas técnicas como recusaciones por el argumento de decir, oye, de nuevo se equivocó usted en la valoración que hizo de la presentación de los elementos de comisión de la Fiscalía. Pero obviamente también sería un golpe para la Fiscalía y probablemente un elemento de esa naturaleza termine abonando a una decisión que es la que está madurando el fiscal de la Nación, en el sentido de, oye, mira, sumo aquello que estoy un poco recopilando en términos de presión y de hostilización, la derrota que acabas de sufrir a nivel del juicio más importante que estás manejando, ¿no? Finalmente, porque ya tenemos que terminar la entrevista, la Corte Suprema ha dejado al voto el recurso del expresidente Fujimori contra la anulación del indulto. ¿Cuándo debe producirse ese pronunciamiento? La Corte no estableció un plazo, no tiene un plazo, pero yo me imagino que es probable que la semana siguiente esté saliendo la resolución, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ya la Corte Interamericana marcó la pauta de lo que el Estado peruano tiene que hacer y tiene que valorar. Y la resolución que emitió Núñez Julca el 3 de octubre, creo que fue una resolución lo suficientemente fundamentada para acreditar que lo que estaba en discusión no es un problema médico, sino un problema de las irregularidades y las faltas graves al debido proceso en el curso del otorgamiento del indulto del presidente Fujimori. Y por eso lo que Núñez Julca dice es que aquí se están acreditadas estas graves irregularidades y lo que corresponde es declarar la nulidad de esta decisión de PPK. La defensa no ha logrado más que argumentar de que está cuestionando la vía jurisdiccional
ellos dicen que debió ser un amparo, no deben. Y nosotros optamos por la vía penal, bajo el argumento validado por el propio juez Núñez Culca, en el sentido de que consideramos de que estamos en la etapa de ejecución de la condena y le corresponde al juez que inició el proceso. La próxima semana entonces es el cálculo. Ese es el cálculo. Antes de que termine el año de cualquier Antes de que termine el año, con lo cual cerramos un año completo desde la decisión del 24 de diciembre pasado. ¿Qué año, no? No solamente en cuestiones judiciales y fiscales. Muy intenso. Sí, pero además, creo que tú también consideras conmigo, esto no va a cesar el año siguiente. No, el 1 de enero no es que las cosas hayan concluido. Comenzamos en enero con el tema del acuerdo con Odebrecht, que es lo que va a generar no alboroto, sino mayor avance de las investigaciones. Muy bien. Muchas gracias a Carlos Rivera por esta entrevista. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días. Bueno, hay otros temas a tratar, además de la coyuntura que concita toda nuestra atención día a día. Se viene una temporada de lluvias que se registra todos los años, hay un monitoreo permanente, hay trabajos de reconstrucción todavía tras el fenómeno del Niño Costero del año pasado y según agencias internacionales un 73% de probabilidad de que el fenómeno del Niño se vuelva a repetir en nuestro país, no con la magnitud del 2017. Pero hay un riesgo latente y hay que atenderlo. Está con nosotros el general Jorge Chávez, jefe del INDECI, para tener un panorama un poco más completo de este escenario. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Karina, y a toda la audiencia de Canal N. Gracias por la oportunidad. Hay información oficial del Centro de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres que ha elaborado algunos escenarios para este nuevo niño costero, aparente niño costero, ¿verdad? Se ha establecido incluso una estimación de la cantidad de colegios y centros de salud que podrían colapsar en zonas de riesgo. De acuerdo al estudio, más de 2,9 millones de peruanos se verían afectados. Esta es una cifra preliminar y no lo decimos para ni alarmar ni asustar, sino para saber que ya hay un escenario previsto y que las autoridades ahora tienen que ejecutar una serie de obras para evitar la desgracia del año pasado. Así, mire, con respecto a los escenarios que se presenten, la entidad correspondiente para establecer estos escenarios de riesgo es el Centro Nacional de Prevención de Riesgo y de Desastres, el CENEPRED, pero en el trabajo conjunto que se viene llevando a cabo con respecto a la estación propia de lluvias que se sucede año a año, es a partir del mes de noviembre. Entonces, ya empezaron las lluvias en la zona de la sierra y en la zona de la selva. Entonces, en esos escenarios que se vienen monitoreando, hay una comisión multisectorial en FEN que aglutina a todas las entidades científicas y que tienen que ver con el comportamiento de nuestro mar y los fenómenos del niño o de la niña de darse el caso. Como se vienen las lluvias estacionales, normalmente vienen estos fenómenos asociados que son el niño y la niña. Para el caso de este escenario que se está presentando, el ENFEN, conjuntamente con la comunidad internacional, está determinando un monitoreo, una vigilancia del niño costero. Hemos pasado desde el mes de septiembre, que estaba en un estado no activo, llamemos así, el niño, a vigilancia. ¿Y cuál ha sido la evolución? ¿Eso qué significa y cuál ha sido la evolución? De que a partir del mes de septiembre las probabilidades de que lluevan más de lo normal son más certeras, llamemos así. Existe un mayor porcentaje de que esto se lleve a ocurrir. Empezamos en el mes de septiembre con un 40%, y la escalada ha sido actualmente un 73% de que exista un fenómeno del niño costero débil, ¿no es cierto? ¿Qué significa débil? Que las lluvias son superiores a las normales, pero no son extraordinarias ni fuertes como lo que sucedió el año 2017. Pero ese fenómeno del niño afecta a la zona norte de nuestro país, particularmente una zona expuesta de cerca de 3 millones, tal como lo has expresado, pero afectación directa a 1 millón de habitantes. ¿Las mismas zonas afectadas el año pasado? En la región de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, particularmente, en la zona norte, ¿no?, de nuestro país y la zona costera. Ahora, el niño costero del 2017 fue devastador. Exactamente. Pero lo más devastador fue el hecho que no se invirtió en trabajos de prevención, porque vemos desastres naturales en todo el mundo, pero también hay un control precisamente de desastres debido a los trabajos que se van realizando durante el año precisamente para atender la emergencia. Por ejemplo, control de cauces, descolmatado de los ríos, rutas de evacuación. Todas esas cosas no se hicieron para el 2017. Entonces, aun cuando se presente un fenómeno del niño más débil, tenemos que atender esta situación, porque si es que no se hace lo mismo, control de cauces, descolmatación, rutas de evacuación,
el desastre puede ser igual de impactante que el 2017. ¿Se están realizando esos trabajos? Sí, mire, con respecto a los trabajos que se realizaron en previsión para el año 2017, hago un recordatorio que en el año 2015 para el 16 se tenía previsto de que iba a llegar un fenómeno del Niño, inclusive le denominaron tipo Godzilla, ¿no? Muy fuerte, el cual no se dio. Y se llevaron a cabo trabajos de prevención, pero no en su totalidad, sino en parte de que esos trabajos de prevención... No se hicieron trabajos de prevención para un Godzilla, entonces, se hicieron trabajos de prevención como para una lluvia ligera. Lo que pasa ahí hay un problema y una responsabilidad de la autoridad también. Claro, lo que pasa es que se llevaron a cabo los trabajos, pero cuando la incidencia del fenómeno del Niño, que se pensaba que iba a llegar, no llegó, como que se paralizaron un poco los trabajos, y no se llegó al 100%, sino un 30-40% de trabajos que sirvieron para atenuar los efectos del Niño costero en el año 2017. Entonces, como consecuencia de la afectación que ha habido en el 2017, la zona, que es denominado desde Tumbes hasta La Libertad y Cajamarca, está vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Como ha sido golpeada por las lluvias intensas, hay zonas, como usted muy bien lo ha descrito, infraestructura, sistema de drenaje, alcantarillado y cuencas que han sido afectadas. O sea, hay que descolmatar, hay que hacer varios aspectos. En el plan total de la reconstrucción para llevar a cabo obras definitivas, se está llevando a cabo este tipo de acciones. Primero sobre infraestructura, mejoramiento de carreteras, mejoramiento de puentes. Es importantísimo. Y otras actividades. De igual manera, en el sistema de drenaje y alcantarillado también, porque existen muchas cuencas ciegas. ¿Qué significa cuencas ciegas? Desniveles en comparación a donde debe desfogar las aguas, y eso hace que se empocen las aguas. Pero, por ejemplo, en el norte del país, todavía, a pesar del riesgo, en estas cuencas están instaladas viviendas. En la ruta natural del desagüe, en casos de inundación, hay viviendas instaladas. ¿Cómo hacemos para atender esa situación? Porque estamos hablando no de una población vulnerable, ya estamos hablando de una población suicida. Claro, una población expuesta, ¿no es cierto? Porque de todas maneras se va a ver afectada. Si nosotros tenemos un problema que ya ha sido identificado por el CENEPRED y también por el Instituto Nacional de Defensa Civil, y que existe población expuesta en zonas de alto riesgo, como usted me lo ha manifestado, en la zona de cuencas, ¿no es cierto? Lo que es difícil en estos momentos es su reasentación o reubicación, porque se genera un problema social. Lo que se está haciendo es organizando a la población para que en un momento de que se produzca este tipo de inundaciones, reconozcan su ruta de evacuación y llevarlos a una zona de albergues. Este es un proceso que se está llevando a cabo, pero decir de que de la noche a la mañana se va a mover esas viviendas de material noble, en la mayoría de los casos que están en escenarios de riesgo. En Piura hay instalado hoteles directamente, que uno realmente se pregunta a quién le pagaron una coima para que diera el permiso para la construcción de ese hotel, porque uno no entiende por qué si hay un mapa vulnerable en nuestro país, ahí donde la ruta es peligrosa, ahí se da permiso para que se construya un hotel. El hecho es que está ya la población expuesta, y lo que nosotros estamos es organizándolo para que, en virtud de que se presente un escenario de riesgo, podamos nosotros evacuar a la población. Y bueno, usted ya nos ha comentado que sí, que la gente es renuente todavía a atender esta información de alerta ante el riesgo de que no solamente su casa sea llevada por el cauce de un huaico, sino que ellos mismos se vean expuestos a una situación de muerte, ya no es de peligro, directamente de muerte. ¿Cuánto se avanzó en los trabajos de reconstrucción del Niño costero del año pasado? Porque poco podemos hablar de los trabajos que ya se deberían estar haciendo si es que todavía no se ha mejorado, si es que se ha rehabilitado, se ha reubicado a toda esta población que quedó damnificada tras el fenómeno del 2017. Claro, mire, yo creo que se ha llegado a avanzar de acuerdo a los procesos que se ha establecido. Si bien es cierto, no a la velocidad que se espera que se lleve, la formulación de expedientes y el establecimiento de procesos en el plan de reconstrucción a cargo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio se viene llevando en el primer año, yo calculo más o menos estimado un 20%. Bueno, bajísimo. Sí, no es que sea bajo, sino que los procesos de la formulación de expedientes, tal como lo ha explicado el señor presidente y las autoridades correspondientes, por ejemplo, hace 15 días ya se ha entregado a un consorcio español prácticamente para que se haga una infraestructura del sistema de drenaje alcantarillado en la región de Piura. Son procesos que se vienen estableciendo. Lo que estamos haciendo en estos momentos, porque el escenario está,
y decir de que si no hemos reconstruido o vamos a reconstruir, es lo que nosotros tenemos que hacer ante un escenario de riesgo. Para eso, el Estado ha establecido y ha aprobado un plan de contingencia para las lluvias intensas en toda la región de nuestro país, porque las lluvias no solamente se pueden producir superiores a las normales en el norte, sino también en la sierra y en nuestra selva. ¿Cuáles son estos escenarios de riesgos de posibles inundaciones? Hablemos ya directamente de ciudades. Por ejemplo, nosotros en la zona norte, los escenarios de riesgo que hemos establecido es de que se incrementen el nivel de las cuencas, en el sentido de que pueden afectar en las ciudades urbanas y en las ciudades rurales, llamemos así, inundaciones, el incremento de las aguas, particularmente en cuencas ciegas. Cuencas ciegas son aquellas zonas donde viven, pero se encuentran por debajo del nivel donde deben de desfogar las aguas. Entonces, esos escenarios de riesgo ya los tenemos mapeados. Tenemos mapeados toda la cantidad de bienes de ayuda humanitaria que nosotros debemos de trasladar. Mire, en el Niño Costero la lección aprendida que tuvimos es que los bienes de ayuda humanitaria teníamos que trasladarlos desde la ciudad de Lima a la zona. Ahora, en coordinación con todos los sectores, se está llevando recursos humanos y recursos materiales. Se está descentralizando. Exactamente. De tal manera que cuando suceda la emergencia, en esos escenarios de riesgo, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, La Libertad o Cajamarca, la ayuda esté a pie de obra, llamemos así, ¿no? Actuemos de manera inmediata y no esperemos a que suceda la emergencia para actuar. Esa es la diferencia que nosotros estamos marcando en este periodo. Es importante también las coordinaciones que se hacen en las mismas comunidades, porque algo que aprendimos con el fenómeno del Niño Costero del 2017 es que mucha gente se organizaba cuando efectivamente por una cuestión de logística no llegaba la ayuda, ¿no? Entonces entre ellos mismos, por ejemplo, armaban brigadas de rescate, armaban brigadas también para poder atender como primeros auxilios. ¿Se está haciendo esta formación con algunas comunidades? Pero por supuesto, si nosotros no tenemos organizada la población, vamos a tener un serio problema de cómo evacuarlas y cómo llevarlas a los respectivos centros de refugio y o albergues que se puedan presentar de acuerdo a los escenarios de riesgo. La emergencia más recurrente eran muchas personas que se quedaban, evidentemente, una acción de sobrevivencia en los techos de sus casas, pero se quedaban también aislados, literalmente, porque no había cómo ingrese alguna unidad de rescate para retirarlos, ¿no? Entonces hablamos de muchas personas, adultos mayores, recuerdo muchas quintas en el norte del país, muchos niños también que se quedaban ahí desesperados. ¿Qué hacer en esos casos? Porque son situaciones y escenarios que ya tienen que comenzar a simularse. Gracias por hacernos recordar eso. En el Niño Costero, por ejemplo, fue una decisión muy difícil. En el primer día de inundación en Piura, en el Alto Piura y en el Bajo Piura, solamente poder rescatar a las personas que estaban o que tenían vivienda en el primer piso. Así es. Aquellas que tenían el segundo o que estaban en el techo, se les pidió esperar al segundo día, porque la cantidad de personas que teníamos que evacuar, cerca de 9.000, eran bastantes, ¿no es cierto? Y muchos se quedaron más de 2 días. Así es. Porque no nos dábamos abasto, porque la emergencia nos colapsó a todos. Sí, pero en virtud de esas lecciones aprendidas, nosotros hemos mapeado las zonas, tenemos el equipamiento, el personal entrenado para poder llevar a cabo eso. Pero sin el aporte o la organización de nuestra población, nosotros no podemos llevar a cabo eso. Por eso, en cada sector donde se presuntamente pueda presentarse estos escenarios de riesgo, es donde nosotros estamos organizando para que reconozcan la ruta de evacuación, puedan hacer caso a la autoridad como en esa oportunidad para ser evacuados hacia zonas donde puedan estar protegidos. ¿De cuánta inversión podemos hablar ahora mismo se ha contado para estos trabajos que ya se vienen ejecutando? Bueno, en lo que corresponde a la autoridad de reconstrucción o cambio, creo que ellos serían los convenientes que digan cuánto ha sido la inversión, pero tengo conocimiento que llega aproximadamente una inversión de 7.000 millones de soles para el presente año, de los cuales ya han desarrollado e invertido cerca de 1.300 millones. En eso en la autoridad de reconstrucción o cambio, pero en las acciones que nosotros estamos tomando dentro de lo que es el plan de contingencia para lluvias intensas, hablamos más o menos de una inversión de 40 millones. ¿Y es suficiente? Porque sí, mire, no nos olvidemos que nosotros, cuando tomamos la acción de prevención o de preparación, en este caso, para una contingencia, la inversión es menor. Posterior al desastre o posterior a la emergencia es mayor.
Si nosotros tomamos las previsiones para prepararnos, desplazar los bienes de ayuda humanitaria en su sector, organizar a la población, podemos evitar la destrucción que puede haber como consecuencia, que no se va a dar obviamente, porque estas lluvias superiores a las normales, pero lo que estamos tomando es previsiones ante un escenario de alto riesgo. ¿Cómo se ha avanzado en la gestión de Lima? Recordemos que el todavía alcalde en funciones, Luis Castañeda Ocio, es el jefe del INDECI en nuestra comunidad, y se criticó mucho en su momento la poca inversión que se había realizado para los trabajos de prevención. ¿Cuánto se ha avanzado en lo que va del 2018? Mire, que ya culmina. En lo que se ha avanzado en el año 2018, en lo que es gestión de riesgo de desastres, se ha avanzado y se ha tenido logros muy significativos. Por ejemplo, la implementación a partir del mes de febrero del próximo año, porque es todo un proceso de este año 2018, la implementación y la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que va a ser en la base de Las Palmas. Segundo, ya se ha venido llevando la formulación del expediente y la implementación para su desarrollo de un sistema de alerta temprana multipeligro a nivel nacional. Que me parece que da un margen de reacción de 30 minutos. No, de 30 segundos. Ah, de 30 pero segundos. Pero dependiendo dónde se ocurra la falla, ¿no es cierto? Por ejemplo, en México... Pero este es para sismos. No, multipeligro. Cuando hablamos de multipeligro, lo hacemos para la zona donde va a afectar sismos, en el litoral, tsunami, en la zona volcánica, para erupción volcánica, en la zona plausible de inundaciones, porque nosotros tenemos cerca de 19 según la naturaleza de la geografía. Exactamente. Entonces, sobre eso nosotros queremos hacer un sistema multipeligro. Creo que ese es un gran avance que hemos hecho. Otra de los aspectos que nosotros estamos haciendo es la capacitación a las nuevas autoridades regionales, provinciales y locales. Hemos hecho un simposium y una capacitación masiva, cerca de 700 autoridades con la Universidad de San el viernes pasado. Y estamos llevando a cabo que la gestión de riesgo de desastres sea parte de la agenda de las autoridades en los 3 niveles de gobierno y de nuestra población. Y tiene que ser de todas maneras. Recuerdo un monitoreo que se hacía para la crecida del río. Me parece que ese sí daba un margen de atención mayor, ¿verdad? Sí. Porque se hacía desde un día anterior y te daba como un tiempo de casi 15 minutos o un poco más para la evacuación. Cada fenomenología tiene su tiempo y su especialidad, llamemos así. Por ejemplo, en erupción volcánica, el monitoreo que hace el IGP y el INGEMET nos permite ver si un volcán puede erupcionar de 5 a 7 horas de anticipación. Mire, eso es algo totalmente diferente. Importantísimo, claro, ¿No es cierto? La diferencia entre la vida y la muerte. Claro, ¿no? En el caso de una inundación nos permite mayor cantidad de horas. Por ejemplo, en el niño costero nosotros salimos con 12 horas de anticipación que la masa de agua desde las alturas de la cuenca del río Piura iba a llegar a la ciudad de Piura. 12 horas. Pero en un sismo no. En un sismo son segundos. Claro, no, es poquísimo. Entonces, cada fenomenología tiene su aspecto relevante que nosotros hemos mapeado para poder llevar a cabo este sistema de alerta temprana, ¿no? Bueno, hay más cifras que compartir y esto para que la gente además tome conciencia de que tiene que atender a las recomendaciones de la autoridad, del INDECI, que cuando se hace simulacros de diferentes tipos, porque de sismos, de inundaciones, según la naturaleza del lugar donde usted se encuentre, hay que tomárselo en serio, porque en cualquier momento puede ocurrir una emergencia y posiblemente usted esté a cargo no solamente de adultos mayores, de niños, usted tenga que atender esta emergencia. Según esas cifras oficiales, estimaciones, unas 732.000 viviendas, 5.200 establecimientos de salud y 675 instituciones educativas resultarían dañados. Las localidades más vulnerables se ubican en Lambayeque, La Libertad, Ica, Lima Provincias, Piura, Junín, Ucayali y Ancash. Así que a tomar en serio todas estas previsiones, la información, las organizaciones que se puedan llevar a cabo en la misma comunidad, ¿verdad? Y además exigir también a la autoridad que se invierta bien este dinero que ya está destinado para trabajos de prevención. Quería aprovechar la oportunidad para informar también que otro de los aspectos fenomenológicos que va a afectar a nuestro territorio nacional como consecuencia de este fenómeno de niño costero débil en el Pacífico Central, se viene produciendo descensos de temperatura en la zona de la Sierra Sur y Sierra Central. ¿Qué significa esto? De que en las noches y en la madrugada desciende la temperatura a -3 grados, -4 grados, y al día siguiente debería llover, no está lloviendo y se produce como una especie de veranillo,
una especie de alta temperatura con un sol radiante, lo que está produciendo la quema de terrenos agrícolas. Al respecto, ya se ha informado eso al Ministerio de Agricultura, al Consejo de Ministros, y se ha tomado las acciones de la activación de seguros agrícolas mediante una declaratoria de estado de emergencia. En los próximos días se va a declarar en estado de emergencia 5 regiones de nuestra sierra: Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac y Cusco, en el sentido de establecer mecanismos para ayudar a nuestra agricultura para poder mejorar el tratamiento de sus terrenos. Eso mediante la declaratoria de emergencia. Pero no solamente esa fenomenología, sino también un déficit hídrico. No está lloviendo en los niveles que se espera estadísticamente en esta época del año, particularmente en la Sierra Central y en la Sierra Sur de nuestro país. Por eso se hace un llamado y se está tomando coordinación con las autoridades correspondientes para que la administración de este recurso tan vital para nosotros, ya sea para consumo humano y para irrigación de nuestros cultivos, sea llevado de la mejor manera. Esperamos que la situación mejore, pero en estos momentos se viene produciendo ese escenario. ¿Se tiene estimaciones de la afectación de las familias? Sí, por ejemplo, en Cusco, por decirle una zona, en Espinar, en la provincia de Espinar, tenemos cerca de 1.450 hectáreas que vienen siendo afectadas. Entonces, lo que estamos tomando son previsiones para poder ayudar en el sentido a través del Ministerio de Agricultura y a través de las direcciones regionales de agricultura en ese aspecto. Muy bien, bueno, la información está, ¿no? Sí. Ahora solo falta que las autoridades actúen. Y por último, quisiera aprovechar la oportunidad a nuestra población en el sentido de que en esta época de fiestas navideñas es donde mayormente se incrementan los accidentes y se incrementan los incendios urbanos. Entonces, pedirle a la población que tomen sus previsiones en hacer las cosas con seguridad, con calma y con prudencia, tanto por parte de las autoridades o de los comerciantes que ofrecen los servicios, como por parte de nuestra población, para evitar cualquier tipo de incidencia que pueda afectar el desarrollo normal. Estamos en época de fiestas. Sí, lamentablemente, incluso nosotros hemos mostrado un reportaje esta semana de la desgracia de muchísimos niños quemados producto de los pirotécnicos, ¿no? Pirotécnicos además que son comprados por los padres. Exactamente. ¿No? Y manipulados por estas criaturas. Entonces, a tomar conciencia también de ello. Y recuerda que, por cierto, están prohibidos. Exactamente. Así que, además se está metiendo en un problema legal. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Es el general Jorge Chávez, jefe del INDECI, hablando de varios temas, ¿no? Lo último, las recomendaciones por estas fechas, pero sobre todo a tomar en cuenta la alerta de un posible fenómeno del Niño, no de magnitud del 2017, pero sí con la seriedad de los trabajos de prevención y las alertas de las comunidades, porque ya hay estimaciones de población afectada. Son las 8:07, pausa.